La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy jueves 25 de mayo del año 2017. Rosa María, buenos días. Buenos días, amigos, nuevamente aquí, luego de 10 días fuera. Sí. Y la verdad es que hablamos el martes. Hoy día estamos jueves, ¿no? Jueves. Ya no sé ni qué día estoy. Lo que pasa es que cuando regresas de el oeste, digamos, hacia el este, recuperas un día, en realidad, sí. Viajas todo el día el mismo día. Entonces, o sea, estás duplicando un día. Exactamente. Entonces, el día miércoles, digamos, yo he salido, no sé, hablé contigo, claro. ¿Se acuerdan? Acá hablamos yo a las 11 de la noche, hablé, eran las 8 de la mañana acá, pero el día martes, yo estaba allá para irme a dormir para el miércoles. He salido madrugada ayer, el miércoles, he viajado 30 horas. Y acá estoy. Y has llegado el miércoles. Claro. No, llegué más temprano de lo que salí. Claro. De Oakland salimos a las 6 de la tarde y a Santiago a las 2 de la tarde. O sea, sales más temprano, lo cual es un poco extraño para tu cuerpo, ¿no? Comienza a sentirse un poco más. Y la verdad que fue un viaje muy largo porque en total han sido 10 vuelos, 3 para ir, 3 internos y 4 para regresar. Complicadísimo. Pero una experiencia valiosa a toda la audiencia que me ha escrito, sobre todo a la audiencia que nos escucha en Australia, que es enorme, yo me quedo muy sorprendida. Hay un grupo, una comunidad peruana en Melbourne muy activa, que justamente le entregaron al ministro de Comercio Exterior un cheque, digamos, de lo que habían hecho en actividades, habían juntado como $7,000 para el norte. Y que están muy pendientes de la noticia en el Perú y que escuchan Radio Santa Rosa y que nos siguen. Hice yo una serie, hoy día prometo terminar la serie, de artículos sobre lo que estaba pasando allá, de lo que se trata. Esta es una invitación del gobierno de Australia a periodistas de toda la región, fuimos 9 periodistas, es de que no solamente conozcas el país, ¿no es cierto?, sino también las posibilidades de relación con el Perú. Y eso es lo más interesante. Y una de las más grandes formas de relación es a través de la minería. No solamente porque venga inversión minera australiana al Perú, sino porque ellos han desarrollado algo que creo que para el Perú puede ser muy interesante, que es la cantidad de proveedores que tú tienes para la minería. En Australia, el 50% de esos proveedores ya exporta. Pero no solamente la minería. Empezaron en la minería, pero exportan otras cosas a otras cadenas de producción. Entonces, por ejemplo, conocimos a los propietarios muy entusiastas de una fábrica de máquinas que hacen tubos de polietileno. Y han vendido máquinas en toda la región, compitiendo con los americanos. Materia prima. No, maquinaria. Maquinaria, la maquinaria para hacer el tubo. Claro. Y con su una mirada muy parecida a la nuestra, que eso es lo que a mí me gusta. Es un país de migrantes, todos son migrantes. Melbourne, por ejemplo, es una ciudad muy asiática. Yo al principio sentía que estaba en Vietnam, porque era una cosa rarísima, ¿no? Y me explicaron, no, mira, acá hay 500,000 de estudiantes en Australia. Mira, los números son tan extraños, ¿no? Es un país que es del tamaño de Estados Unidos sin Alaska, ¿no? Pero tiene solo 27 millones de habitantes, tiene menos gente que el Perú. ¿Ya? Sin embargo, de esos 27 millones, 500,000 son estudiantes extranjeros que van a universidades buenísimas. Y de ese 500,000, la mitad son chinos. La mitad. Latinoamericanos hay 12,000, bastante colombiano, pero poco del resto de Latinoamérica. Entonces, eso hace que las ciudades sean pues muy cosmopolitas, muy mixtas, que te encuentres comida peruana en una esquina, comida mexicana en la otra, vietnamita, coreana, china, japonesa. Ahí decía, pero ¿cuál es la comida de Australia? Entonces me decían, es la comida de cualquier parte del mundo hecha con los mejores ingredientes. ¿Ya? Tenían su soberbia también, y un regionalismo enorme que yo no lo sentí la primera vez que fui a Australia, porque fui a Sydney. Entonces no te das cuenta de lo regionalistas que son, pero en la primera región en la que estuve, que es la más grande, que es Western Australia, es gigantesca. O sea, para atravesar la región de un lado a otro para ir a visitar un asiento minero eran 2 horas de avión, y ahí se llegaba a esas tierras rojistas, ¿no? Claro. La gente se imagina los canguros y las tierras. Canguros hay como cancha, eso no tienen problema. Más bien, poblaciones nativas sí son el 2% del total de la población. O sea, no llegan ni a 500,000 personas, muy dispersadas. Y sin embargo, antes de la llegada de los ingleses,
fue la isla, digamos, toda Australia y Tasmania, la cuna de más de 200 lenguas que se han perdido a la mitad, ¿no? O sea, lo que se hizo contra los aborígenes australianos es parecido a lo que se hizo contra los aborígenes norteamericanos, ¿no? No hubo como acá mestizaje, no. Y sobre todo hubo exterminio. Y por supuesto están muy arrepentidos de todo esto, ¿no? Pero es parte de la historia. Entonces fue un viaje realmente fascinante. Los colegas latinoamericanos, como siempre, se unen. Donde haya un grupo de periodistas latinoamericanos va a haber, por supuesto, chongo, ¿no? Entonces siempre inmediatamente estuvo, la verdad se formó un grupo muy simpático, muy mezclado. Había una chica que era muy jovencita del Ecuador, que trabajaba para un diario importante en Ecuador, pero que era la corresponsal en provincias, digamos, así como la subdirectora de un diario de Panamá, que es ya veterana de muchas guerras, ¿no? Entonces éramos un grupo variado, ¿ya? Pero entre todos nos dimos una mano y la verdad es que la pasamos como grupo, digamos, muy bien, muy preguntones todos preguntones, y algunos con más especialización en la minería que yo, ¿no? Yo era más bien de afuera. Y hay muy buenas noticias que tú, por ejemplo, diste a conocer aquí el martes en Claro, ese y hoy es recién noticia aquí en vamos Perú. a contarle, porque el martes se contó aquí que se estaba firmando la intención de negociar un tratado de libre comercio con Australia, que en calidad de primicia les di desde Australia. Y la otra buena noticia es la apertura de la conectividad aérea para alguna línea australiana, probablemente Virgin sea la que haga la conectividad, porque Qantas ya está en Chile, pero o Qantas o Virgin saldría de Lima a Sydney, lo cual mi cuerpecito agradecería mucho si me vuelven a invitar. ¿Cuántos transbordos se evitarían allí? 3. 3 transbordos. Claro, pues, porque yo he hecho Sydney, Auckland, Santiago. Es un alivio. Claro, desde medio de Nueva Zelanda a Chile para llegar a Lima, cuando podría volar directo, la verdad. Entonces sería muchísimo, por lo menos Lima-Sydney, digamos, y además ayudaría a, les digo, una comunidad peruana importante, porque, digamos, si tú tienes educación universitaria, Australia te abre las puertas. Es como Canadá, pelea por los mejores migrantes, por los que ya están educados, por los que... Entonces, mucho venezolano ahora, y yendo para allá con profesión, sobre todo en actividades como medicina, todo lo que es ciencias médicas, dentales, ingenierías, petróleo, los brazos abiertos. Nos dicen, nosotros necesitamos gente. Nuestro problema más grave es que no tienen población. O sea, imagínate ese tamaño de país para 27 millones de habitantes. Y por supuesto, imaginarán ustedes con esa riqueza la abundancia que hay para hacer cosas como muy buena educación. O sea, la investigación aplicada en Australia, me llevaron a un laboratorio que yo sentía que estaba como en esas películas de James Bond, donde al final llegas al laboratorio malo y todo va a explotar. Ya, un laboratorio así gigantesco. ¿Qué hacían en este laboratorio? A ver, voy a tratar de explicárselos de la manera más fácil. A ver, esto no va a ser fácil, ¿eh? Bombardeaban electrones ¿ya? A través de un tubo, ¿ya? Y con ese bombardeo de electrones investigaban un montón de cosas, pero de todo. O sea, desde medicina, ciencia, cáncer de mama, arte, descubrían todo lo que había bajo las pinturas, no sé la cantidad de trabajo que hacían. Y este bombardeo de electrones era en una especie de ring circular, gigantesco, y al lado de este ring enorme, ¿no es cierto?, estaban las estaciones de investigación. ¿Ya? Y tú, y luego nos invitaron a una organización muy grande también de investigación aplicada, para ver, por ejemplo, cómo, y eso era con el concurso de grandes empresas mineras, ¿no es cierto?, se hacía un proceso para mejorar el residuo, ¿no es cierto?, de determinada explotación minera. Y lo mejorabas notablemente y lo podías reusar para hacer el 20% de cemento, por ejemplo. Para que no haya afectación ambiental. Ambiental, pero que además puede ser reusado en otro bien. Reciclaje. ¿Ya? Y esa investigación, esta organización vivía de sus patentes, que eran miles, tenía más de 10.000 patentes. Imagínate, nosotros no tenemos ni una patente. Cuando llevamos al general Daniel Mori se echaba a llorar, pues hay una cosa, pero es que es tan lejos. Y la otra cosa muy importante, creo que de Australia, es la homogeneidad en el trato. O sea, la autoridad tiene el mismo nivel que tú. Yo almorcé con la ex congresista por el estado de Western Australia en el Parlamento en Canberra. Oye, nos terminó llevando a su casa, o sea, son súper abiertos. Son muy hospitalarios. Hospitalarios. Es igual que tú. Una mujer de allá me escribía que ella comía la persona que limpiaba comía en la misma mesa que el presidente de la compañía. Qué bonito. ¿Ya? Y todos eran iguales, porque todos son migrantes. Los espacios públicos, por eso, son de todos, y al ser de todos, son hiper cuidados. Digamos que destacan la esencia de la persona.
Claro. Básicamente. Y sobre todo su ciudadanía. O sea, si esto me pertenece, o sea, si esta playa es mía, la tengo que cuidar, pues, ¿no? Si este parque es mío, lo tengo que mantener limpio. Impecable. Usted no se imagina la limpieza, el orden. Claro, manejan por la izquierda, ¿no? Entonces uno, cuando camina por la calle, se equivoca de vereda, ¿no? Uy, sí, claro. No, claro, no puedes mantener tu derecha, sino tienes que mantener tu izquierda. Uy, Dios, es peor que el día de acá. Una marea, y Dios mío, ¿por qué toda la gente se me viene encima? No, me equivoqué de lado. ¡Ah! Tienes que mirar, decíamos todo el tiempo, hay que mirar para los dos lados, porque si no nos matan. Claro. Pero un tránsito muy ordenado. O sea, el peatón pone un pie en el crucero peatonal y frenan todos los carros. ¿Cómo sucede en el mundo civilizado? ¿No? Nadie te mata. Sí. Unos museos estupendos, o sea, todo lo que es cultural, la oferta cultural. Mira, estaban dando Carmen, estaban dando, había una exposición de Van Gogh, o sea, entonces acá en el fin del mundo, porque es el fin del mundo, ahí en el fin del mundo, porque hay las condiciones. Entonces, bueno, a todos les recomiendo ir, pero eso sí, tienen que tomarse como 2 días para dormir y 2 días. Cuando uno ya termina de acostumbrarse al jet lag, se tiene que venir de regreso. Claro. O sea, la primera noche que logré dormir 6 horas, al día siguiente me venía para acá y dormí 4. Probablemente te siga chocando un poco durante el día. Sí, por eso voy a decir tonterías todo el día. O sea, no se asusten. Ahora, pero pasó una cosa fascinante. El ministro Vizcarra estaba anunciado para ir el día martes a Melbourne, porque cuando hablamos justamente al encuentro latinoamericano australiano. Es un encuentro lo hace el Consejo, digamos, Empresarial Americano Australiano, que es una institución privada que se llama ALABAC. Imagínense ustedes una especie de CONFIEP, pero para la relación con América Latina. Y gente, el tema de este año era infraestructura. Entonces era gente, inversionistas interesados en invertir en infraestructura, ver qué estaba pasando en América Latina. Y los ministros o autoridades de los distintos países, obviamente compitiendo por vender su país, cada uno lo mejor que pudo. Igual pasó la semana anterior en minería, en un evento que se llama Latin America Down Under, de minería, pero este era en Perth. Ahora, hay que decirlo, nuestro viceministro Lavó se bandió solito, y todas las delegaciones iban 4 o 5 personas, ¿no? Ponían su stand, repartían sus brochures. Ya. El ministro, el mismo era, el viceministro, él repartía su brochure, sus disquetes, su no sé qué cosa, hablaba, dirigía la orquesta. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no te acompañan 2 o 3 personas más? ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque si se publica la resolución del peruano de que vienen 4 personas, ¿ya? En el Congreso lo matan al ministro. Entonces, de verdad, señores congresistas, da vergüenza ajena, porque eso es hacer obstrucción a la promoción del comercio peruano. ¿Ya? Ahora, lo hizo estupendamente bien, todo el mundo coincidió en que era el que mejor habló y todo, pero tienes que competir contra un chileno que llega con 5 o 6, hasta el paraguayo tenía más trupé, ¿ya? Y no es, ustedes dirán, bueno, se van a pasear. No, nadie se va a pasear, no sales de un hotel donde estás encerrado el día entero dando entrevistas a gente como nosotros y otros más, porque estaba toda la prensa latinoamericana. ¿Ya? Entonces, no, mira, ¿sabes qué? No es ningún paseo. Y bueno, esperábamos a Vizcarra en Melbourne, ya desde el día de la interpelación, que fue de madrugada para nosotros, me olía que no iba a venir, así que tuve un contacto y me dijeron, no puede venir. Programa, foto, o sea, hiper esperado. Entonces, felizmente lograron, ya había renunciado el ministro Vizcarra el lunes, lograron llamar al ministro Ferreiros, como te conté, que estaba en Hanoi, o sea, Hanoi que era en Vietnam, que bien lejitos, ¿eh? Entonces, él tenía que estar en Canberra 2 días después para firmar estos acuerdos. Bueno, lo metieron al avión, le mandaron la presentación de Vizcarra y se la mandó en inglés, lo mejor que pudo, pero no es su tema, no tiene por qué estar vendiendo pues infraestructura, ¿no? Pero lo hizo también, salvó el día. Y de ahí salió el mediodía a Canberra. Sí. ¿Ya? Pero corriendo. Entonces, la verdad es que dije, ¿vas a decir algo de la renuncia? ¿De por qué no está el que estaba anunciado? No es políticamente correcto. Los temas internos no se discuten en el exterior. Así que muy, muy profesional. Pero la verdad es que yo sentí que no iba a haber ministro. Y quedábamos como Brasil, que Brasil no tenía autoridades en ninguna parte, pues. Porque imagínate, en medio de tenía 2 periodistas brasileros, los agarra pues todo este problema brasilero, allá no hay una autoridad brasilera que salga afuera a vender nada, pues, ¿no? Porque no hay autoridad. Cuando no se representan los países en estas instituciones, lo que das, no solamente das la idea de que no te importa, que es mala, sino también de que no existe autoridad. De que nadie toma decisiones en tu país. Y como nadie toma decisiones en tu país, no puedes enviar a nadie. Claro.
es atroz. ¿Ya? Y acá están sentados en estas salas gente que está o ya está invirtiendo en nuestro país o está invirtiendo en el resto de Latinoamérica, y el Perú podría ser un destino interesante. Lo que sí quedamos muy bien en casi todas las exposiciones comparadas, por ejemplo, la gente que hablaba desde la CAF o del Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que por lo menos nuestro cumplimiento de la ley era mejor que el brasilero, mejor que el argentino. O sea que obviamente la estrella de estas reuniones, ¿qué país crees que es? ¿Perú? No, Chile, pues. Bueno, lógico, pues. Chile, Sí. cumplimiento de la ley, competitividad, productividad, o sea, en todos los indicadores ¿Qué nos falta? que nos falta que cumplamos la ley, que la gente cumpla la ley, tener un país donde si tú das tu palabra, la palabra empeñada tiene valor, donde para hacer negocios, o sea, tienes un ambiente de negocios que te acompaña, la parte regulatoria existe, pero ¿quién la hace cumplir? Y sobre todo un sistema judicial, ¿no? Un sistema judicial que funcione de verdad. O sea, que no solamente estoy pensando en el ámbito penal, sino Claro. también en el ámbito civil, que haga valer los contratos, que si tú no tienes eso, es bien complicado, ¿no? Nos falta mucho, mucho. De verdad, a ver, es muy deprimente hacer comparaciones, ¿no? Y la calidad de vida en Australia es una de las mejores del mundo. La ciudad de Melbourne ha sido escogida por no sé cuántos años consecutivos como la mejor ciudad del mundo para vivir. Y vaya que tiene para mostrar, ¿ah? Una playa preciosa. Imagínense la Costa Verde, pero linda, ¿ya? O sea, que así que tú dices, qué bien, pero qué linda, así, ¿no? Un puerto como Fremantle, que es un puerto chiquitito histórico, al lado de Perth, que podría ser como el Callao. Todas las noches de fin de semana, calles peatonales abiertas al público, todas son las fachadas, son de 1900, que para ustedes muchos años, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso en el Callao? O sea, tenemos los recursos, tenemos los lugares, la infraestructura, tenemos Todo, los mismos recursos, todo, y mucho más gente, o sea, tendríamos más gente para participar, ¿no? Y de verdad bien deprimente, ¿eh? Esa parte sí es deprimente, pero lo otro por lo menos uno aprende a comparar, y es muy bueno que la gente salga para comparar. Bueno, está con nosotros la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli. Vamos a hablar de su sector, por supuesto, de lo que ha pasado, de las terribles cosas que han pasado, y de este contralor que tenemos. Ella no va a suscribir nada de lo que voy a decir, pero yo se los voy a decir. Que primero dice que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que sí, que esto, no, que sí, ¿no? Y que es el gran culpable, porque él era, ¿cómo les explico? La excusita, lo escribí la semana pasada, para censurar al ministro, pues. Es el gran culpable de todo lo que ha pasado. Y de lo que va a pasar, porque esta telenovela no termina. Tiene como 20 capítulos más. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en Cusco. En vivo también con nuestras emisoras Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, yo estaba en Australia cuando el ministro renuncia el domingo en la noche. Y les aviso a todos, bueno, ya no tengo ministro. Y una reacción de una latinoamericana me dice, ese es un país latinoamericano. ¿Ya? Pero bueno, vamos un poco al cuento. El caso es, digamos, yo no es que tenga bola de cristal, pero si ustedes leen lo que he escrito la semana pasada, les conté lo que iba a pasar. Es decir, el informe del Contralor iba a ser un informe devastador, con nombre propio, contra el ministro Vizcarra, su viceministra y otros funcionarios de Proinversión y del ministerio. Es decir, le iba a dar una especie de pistola humeante al Congreso para que simplemente ejecuten al ministro. ¿Por qué hace esto el Contralor? Por una razón política, no técnica. Y eso hay que entenderlo bien. Los 72 votos del fujimorismo pueden votar al Contralor mañana. ¿Ya? Mañana. Entonces, el Contralor es un rehén del fujimorismo. Eso es lo que nadie quiere entender. Y va a hacer lo que el fujimorismo quiera o lo que él crea, y ni siquiera se lo tienen que pedir, ¿eh? Que el fujimorismo quiere. Así es fácil, ni siquiera se lo tienen que pedir. Porque lo único que quiere, siendo un funcionario de carrera, lamentablemente hay funcionarios así, es mantenerse en el puestito máximo de Contralor. Por el resto del tiempo posible, es decir, por el periodo de 5 años. Acuérdense que ahí lo eligen en el último año de Humala.
Lo primero que hace cuando gana el fujimorismo es ofrecerle el puestito de trabajo a Juan José Díaz Dios. Que ustedes recordarán acá que él me escribía por Twitter de qué delito me acusa. Y le dije, yo no lo acuso de ningún delito, yo lo acuso de ser un conchudo. Y renunció esa misma tarde, por lo menos tuvo un poco de vergüenza, porque eso se hacía para congraciarse, mandó 12 proyectos de ley, o sea, una actividad pues histérica para que los congresistas no lo sacaran. Y los congresistas no lo iban a sacar. Pero de ahí nace pues una relación con el fujimorismo. Ese contralor, y yo he visto la carta del contralor al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular a la viceministra, que no me va a dejar mentir, ese contralor le ordena a la viceministra renegociar el contrato de Chinchero. Está en blanco y negro. Le dice, usted renegocie. Ese contrato es bueno, pero renegocia. ¿Qué? El término del endeudamiento. Eso está en blanco y negro. Eso, por supuesto, no figura en su informe final. Y yo lo he leído todo mientras hablaba el ministro Ferreiros, ahí en Melbourne, ¿ya? Y en mi celular, que no es fácil leer, dice allá, ¿y dónde está el dolo? Para acusar a alguien del delito tiene que haber dolo. Dolo quiere decir yo quiero robarle al Estado. ¿Ya? Me estoy confabulando con otros en banda para robarle al Estado. ¿Dónde está el dolo? Dolo. Nada. Debió, podría, tendría, todo condicional. Oye, ¿dónde está el dolo? ¿Y cuál va a ser el titular? Contraloría recomienda acusar penalmente a tantos funcionarios. Porque obviamente el titular va a ser ese. Lo que no dice es que ese papelucho que ha hecho la Contraloría no tiene nada que indique que hubo una actividad dolosa por parte del ministro y los demás funcionarios. ¡Nada! ¿Dónde está el dolo? El señor Contralor los manda a renegociar, los manda el Contralor en blanco y negro. Ellos renegocian. Y ahora no le gusta la renegociación. Entonces que lo negocie él, pues. Porque entonces todos los funcionarios públicos del país están sujetos a que si no le gusta de una manera absolutamente subjetiva, entonces se van a un proceso penal que obviamente se va a archivar en la fiscalía, pero te demora 2 años y tienes que tener un penalista al lado para que te defienda. Entonces, pregunta, ¿quién quiere ser funcionario público en el Perú hoy? Y no sobra el fujimorismo, por cierto, ¿no? Bien tranca, ¿no? Bueno, está con nosotros la viceministra Molinelli, que se estaba riendo mientras yo contaba el cuento, pero se los tengo que hacer sencillo porque si no la gente se confunde. Sí. Hola, Rosa María, buenos días. ¿He mentido en algo? Lo has contado bastante bien. En verdad, ha sido un trabajo que desde el año pasado nosotros asumimos en coordinación con la Contraloría. Tú sabes que el tema de los megaproyectos era un tema que venía desde el plan de gobierno. El tema de Chinchero estaba en plan de gobierno, como un tema de destrabar. Yo fui una de las principales interesadas en buscar el Contralor para interpretar bien el contrato. O sea, la transparencia como funcionaria pública estuvo puesta desde el inicio. Me acerqué al Contralor, me puso a un equipo de acompañamiento para darle una lectura correcta al contrato. Y después, como resultado de ese acompañamiento, emite esta carta que tú muy bien has mencionado, que es una carta que él mismo firma, que yo siempre digo, no es que o sea, mañana él no puede decir, uy, el funcionario se equivocó en su apreciación. No, él mismo la firma y en donde me dice 2 cosas concretas. Me confirma la generalidad del contrato respecto a la tasa de interés que no se le había puesto límite. Y el segundo tema es que me manda, como tú dices, a negociar. Negocia, que a negociar. Yo lo he visto hace tiempo. Y yo le pregunté a la ministra hace muchas semanas, ¿por qué han renegociado? Porque estaba ordenada por la Contraloría. Dice, de ser negativa la respuesta señalada al del presidente, que es una cosa, negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero del pago. Negociar, como el chino Fujimori, disolver. Acá dice, negociar con el concesionario. Negociar. O sea, lo que dice, la adenda no debió hacerse esa adenda nunca, pero si el Contralor lo estaba mandando a hacer. Y además... Negocie usted, le dice, negocie. No le dicen qué término, o sea, no le dicen, sácame tanto, dame tanto, me reduce los años de concesión. No, le dicen, negocie. Sin recomendación. Sí, negocie. Eso es todo lo que tenía que hacer. Ya, pues negociaron. Sacan una nueva adenda, ya con la tasa de interés, no sé qué. Claro, que el Estado tenía que asumir una parte, el 80%, ¿verdad? Todos presos. Oye, tienes que estar loco, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es desde la distancia, ¿por qué renunció el ministro? Bueno, el ministro ha tratado de ser consecuente con lo que él mismo señaló dentro de todo este periodo de renegociación. Él lo que prometió es que no iba a regresar al contrato
original Lógico. que tenía una serie de falencias. Y ahí me permites recalcar un tema bien importante, que es, si bien es cierto el Contralor ha sido elegido en el gobierno anterior, él ya había sido vicecontralor. Claro, pues es un funcionario de Y carrera. desde el 2014 veníamos escuchando un silencio absoluto respecto a este contrato. Entonces yo personalmente le he pedido al Contralor que él y sus funcionarios también se involucren en este mismo informe por haber omitido su función de supervisión respecto a las observaciones que en el 2014 hicieron en relación a que no se había puesto fecha límite al cierre Si no me financiero equivoco, y a la tasa de interés. Omisión de funciones es un delito, ¿no? Bien penado, por si acaso. Bueno, entonces sin amenazar a nadie, pero diciendo la verdad, vamos al tema, al tema de esta como telenovela que va a seguir. La ministra ha renunciado, pero su renuncia todavía no ha sido aceptada, por lo tanto sigue siendo viceministra. Y su nuevo ministro es Bruno Yufra, que ya ha estado en el Estado y ha logrado hablar con él todavía. Todavía no hemos hablado, hemos chateado. Chateado nomás, pero todavía hay que conversar. ¿Por qué? Hay varios problemas. El primer problema es que el ministro señaló que se iba a resolver este contrato. El Perú no ha resuelto unilateralmente un contrato desde los 90s, ¿ok? Entonces, la visión en el extranjero es que ahora el gobierno resuelve unilateralmente contratos, cosa que nunca había pasado. Uno de los méritos del Perú era que que cumplía con su palabra. Entonces ahora no cumple con su palabra. Muy bien. 2, resolver un contrato, señores, no se hace porque, ya no quiero y me voy. No. Dura muchos meses y hasta años en un periodo de, si no hay negociación directa, te vas al arbitraje, esto se va al CIADI, y el CIADI va a establecer de aquí a 2 años o 3, con peritos y todo, cuántos millones de dólares hay que pagarle al concesionario. Millones de millones. Se calcula por lo menos unos 40 millones de dólares. Como penalidad. Sí, por no haber hecho nada. Eso se llama no cumplir con tu palabra. Yo no sé qué lógica pueda tener eso, pero en fin, por eso no entiendo por qué el ministro quería resolver el contrato. Todo el mundo, bueno, hay mucha gente que pretende ser general después de dar la batalla, ¿no? No, lógico, y entiendo la presión. el tema, como tú bien has señalado, el tema de la seguridad jurídica a las inversiones es importantísimo respecto a nuestra credibilidad país. Y en esa línea yo he venido sustentando que el tema de la caducidad es un tema bastante delicado, que hay que analizar, hay que tomarse un tiempito para analizarlo. Sobre todo cuando nos referimos a la caducidad de manera unilateral. Lógico. Porque de acuerdo al contrato eso debe estar sustentado en el interés público. Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al que el concepto de interés público es un concepto etéreo, genérico. Claro. Entonces, la pregunta es, y se la devuelvo al Congreso, ¿el Congreso estaría dispuesto a sacar una ley diciendo que es de interés público caducar chinchero? ¿Consejo de Ministros lo va a hacer? ¿Contraloría lo va a hacer? ¿O lo tienen que hacer 3 funcionarios que frente a un arbitraje, más adelante a futuro, tendrían que asumir los costos que ello implicaría? Vamos a suponer que el tribunal arbitral pues le reconoce a la empresa en un arbitraje pues que tiene que recuperar 100 millones de dólares o 40 millones. Y eso lo firmaron 3 funcionarios. ¿No? Entonces... Que tienes toda la razón. Además, con este contralor, ¿qué funcionario va a querer firmar una resolución Además que diga, bueno, por la presente resolución se resuelve el contrato? ¿Qué funcionario? Yo me muero de miedo, después te Y crucifican. esa es la razón por la que el gobierno de Humala no resolvió el contrato. Claro. O sea, podían haberlo hecho si estaban tan convencidos. Entonces, Claro. ¿por qué no se resolvió? Porque el Contralor en esta misma carta donde me manda a negociar habla de la generalidad del contrato y no me manda a caducar? Esa es la respuesta. La respuesta es que el interés público no es un concepto fácil de justificar. Y la segunda pregunta es quién la justifica. Claro. ¿No? Entonces, ese es un tema que tendrán que analizarlo con Bueno, mucho cuidado. vamos a ir a la segunda parte, porque escúcheme, en Cusco no es que la gente esté precisamente feliz. Hay un paro, ¿no es cierto?, de 30 días, para el día 30 de mayo, indefinido, no tiene plazo. Y en medio de esto, el ministro Fernando Zavala, por fin, no, disculpen ya, pero por fin, ¿no? Dijo, no me maltraten, por favor. Así, tímido, ¿eh? Y ya saltaron, no, o sea, es un mentiroso. O sea, a estos señores del Congreso ni con el pétalo de una rosa. Pero ellos sí te chancan a Saavedra, te chancan a Vizcarra, vienen por Basombrío, te paran las leyes, te sacan leyes espantosas, te derogan los decretos legislativos. Nosotros no somos obstruccionistas. Es muy gracioso. Miren, yo me reía carcajadas en Sydney viendo los tweets de Luz Salgado. Por el amor de Dios. ¡Ay! La renuncia de Vizcarra es un duro golpe para el país. ¿Qué? Pero si renunció por tu culpa y la de tu partido. O sea, perdón,
¿En qué planeta viven? Y ahora en la mañana, si escucharas a Ricardo Gómez, que, bueno, al fujimorismo pobrecito se le sale por los poros, pero lo criticaba a Salvador del Solar, ¿no es cierto? Porque le decía que el gobierno era confrontacional. ¿A dónde? Si todos los que escribimos sobre política en este momento en el Perú, lo que le decimos al gobierno justamente es lo contrario. Por echados, por andarle regalando la Defensoría del Pueblo desde el primer día, por andarle regalando una serie de funcionarios públicos al fujimorismo, ¿no es cierto? Por no haber defendido a Saavedra como debió hacerse con la cuestión de confianza, y hoy día están como están. Entonces, por eso digo, Fernando Zavala, por fin, dijo, por favor, no nos sigan atacando, una cosa es fiscalizar y otra cosa es obstruir, ¿no? Pero obviamente, y deberían defender a Basombrío bastante mejor de lo que han hecho con los dos anteriores. Patricia García, que también está en la lista. Está en la lista hace tiempo, está pedidita, pero han decidido que ya mucho ya. Entonces primero van a volarse a Basombrío esta semana. Entonces, ¿qué cosa creen? Que nadie se da cuenta. Además, perdónenme, termina esta historia, inmediatamente, lo que yo les dije, van a inhabilitar a Vizcarra, porque le han pedido su renuncia como vicepresidente. ¿Para qué? A ver, para la vacancia, pues, de PPK. Es que, de verdad, ¿quién es acá el confrontacional? La bancada fujimorista se quiere tirar al presidente de la República. Qué feo suena, ¿no? Bueno, pero en fin, buscaré un mejor gobierno otro día que no tenga jet lag. Pero eso es lo que quiere bajárselo. Quiere vacarlo. Si saca al primer vicepresidente de Mechita, se la sacan en un 2x3. Y el presidente lo declaran senil. Y ya está. Necesitan 88 votos. Tienen 72. Y yo sé que los consiguen, ¿ah? No es muy difícil. Y Luz Salgado presidenta. Pero se las vengo contando desde octubre. Y todo lo que les digo se va cumpliendo. Sí, pues. ¿Qué es lo primero que pasa ahora? Que le pidan la renuncia al vicepresidente. Y obviamente que el gobierno sale a defenderlo. ¿Qué cosas creen que va a hacer el congresista Becerril, Alcorta, que están luchando todos por la presidencia del Congreso? Van a presentar una acción ahorita y se va a tramitar a todo abuelo para inhabilitarlo como presidente de la República por haberse negado a renunciar. ¿Ya? ¿Y por qué quieren que lo quieren inhabilitar? Ya pues. O sea, esto es político. Yo creo, hay una cosa que hay que decir antes de irnos a la pausa. Este gabinete, lamentablemente, no sabe de política nada. Sabe de hacer las cosas tecnocráticamente bien. Se desplegaron en el fenómeno del niño estupendamente bien. Ahí es un gabinete súper afiatado, la emergencia se cubrió bien, la reconstrucción se cubre bien, perfecto. Todo lo que es tecnocrático son los mejores en su campo. Pero de política no saben nada. Y el más político de todos les diría que era Vizcarra. ¿Ya? Y ese ya, chao. Y después viene Basombrío. ¿A quiénes están votando? A los que tienen habilidades políticas. A Nieto se lo vuelan en una. Pero espérense nomás, no es que sea boca de sapo, pero están dejando a los tecnócratas y están votando a todos los que tienen habilidades políticas. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que tenemos un canal en YouTube en donde se encuentran todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios, además de las actividades de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Vamos a hablar un poquito más de lo que va a pasar en el Cusco. Paro. O sea, el gobierno se enfrenta a un paro provocado por la Contraloría del Congreso, diciendo que ese contrato no se puede hacer. Ahora, el problema, ministra, es que el mismo ministro Vizcarra dijo que el contrato no va, pues. Si él hubiera insistido hasta el final con que el contrato sí va, de repente pues no estábamos en esta situación. Sí, bueno, la decisión la toma él a partir del informe de la Contraloría, ¿no? Como bien mencioné, él dijo, yo no regreso al contrato original. Y el informe de la Contraloría en sus recomendaciones finales te envía al contrato original, que tiene todas las fallas que ya conocemos. Entonces, yo creo que la tarea dura le queda al ministro entrante. Va a tener que analizar las alternativas, que son 3, nada más: la caducidad bilateral, la unilateral y la renegociación. O sea, si esta adenda no satisfizo a la población, a la opinión pública, bueno, el camino es ir hacia una nueva Lo que quiere, renegociación. Por ejemplo, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, es que el aeropuerto lo haga el Estado. Ese es un tema... Se acabó. Y se concesiona la operación, pero ya lo hace el Estado. Total, es facilísimo porque, no sé, ingeniería de las Fuerzas Armadas puede hacer el movimiento de tierras y ya está.
hay que romper ciertos mitos, ¿no? Yo creo que la gente a veces habla porque nunca en su vida se ha hecho una obra pública. Nunca ha hecho un aeropuerto. Y menos un aeropuerto. Para comenzar, una obra pública no es que el Estado pues mañana cierra, dice ya, salgan todos los obreros, los trabajadores con las máquinas a construir, ¿no? La obra pública también se concursa, se licita y la gana un privado. Claro, para que entienda ¿no? la gente, el Ministerio de Transportes no tiene un batallón de ingenieros que hacen aeropuertos. ¿Tiene? No tiene, o sea, no tiene. hay que hacer No una... tiene 10.000 obreros para poner en distintos puntos del país. No tiene. No. Tiene maquinaria poca. 200 máquinas. 200 máquinas, además divididas en regiones. En todo el país. En todo el país. No tiene la operación. Hace años, desde los 90, justamente desde la época del fujimorismo, el Estado dejó de construir por sí mismo. Claro, y ahí hay que entender Sí, que se para hacer entiende. una obra pública primero tienes que armar el proceso para elegir al consultor que te Claro. va a hacer el estudio de ingeniería. Ese proceso puede tardar en papeles 6 meses, pero la Pero eso ya lo tiene. pues, Ese para Chinchero ya lo tiene listo. No, al consultor, ¿no? Si vamos a obra pública, te Sí, estoy diciendo. ya, obra si nos pública. vamos a la obra pública, hay que hacer todo el proceso para contratar al consultor para que nos haga otra vez los estudios de ingeniería, porque dudo que el concesionario nos quiera vender los estudios de ingeniería. Ese es un tema que también está, digamos, son en de él, veremos. claro, son de ellos, Son claro. de ellos, o sea, no es que el estudio de ingeniería es del Del Estado, Estado. ¿no? En segundo lugar, luego viene el desarrollo del estudio de ingeniería, que también te tarda otros 2 años. 2 años. 2 años más. Estamos hablando de 3, 4 años y 5 años, que es construir el aeropuerto, que es lo que ya sabemos todos. Entonces, al final estamos hablando de casi 9 años. Si, Dos si gobiernos. seguíamos con este contrato, ¿en cuánto tiempo teníamos el aeropuerto? En 5 años, ¿no? Que era lo que está establecido en Y el si se hace contrato. otro concurso de asociación pública-privada. Para otro concurso de asociación público-privada estaríamos hablando de aproximadamente unos 7, 8 años. Ya. Sí, Qué bacán, ¿no? sí. Sí. Bueno, que se hagan responsables, ¿no? O sea, yo creo que la Contraloría y el Congreso tienen que hacerse No, y responsables de esto. lo que yo he señalado claramente es comparemos números. O sea, Claro. cuando comparemos los números, yo dudo que el aeropuerto salga costando lo que iba a costar. Porque lo que nosotros hicimos en esta adenda, que en realidad era sustraenda, Ya. era restarle todos los intereses. Claro, el Y Estado asumía los Ministerio de Economía intereses y y Finanzas lo ha confirmado con su comunicado. O sea, no es el MTC solamente, sino claro. los funcionarios Bueno, también del están Ministerio de acusando a los funcionarios de Economía y Finanzas, también van acusados. ¿Ya? Pero, digamos, el tema es el siguiente, para que la gente entienda esto. El concesionario tenía que conseguir un financiamiento, ¿ok? Ese financiamiento tenía que haber tenido un precio, porque prestarte plata tiene un costo, ¿ya? Eso tenía que estar en el contrato primero, no lo pusieron. Entonces, el Estado tenía que asumir que el costo infinito, lo que el concesionario dijera que le iba a costar el financiamiento para hacer el aeropuerto. Entonces el Estado le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Yo asumo los intereses del 80% y tú asumes los intereses de 20% a esta tasa. Y eso es lo que se negocia, eso es todo. Entonces, no, pues entonces si el Estado está poniendo la plata, entonces ¿para qué necesitamos un concesionario? Porque el Estado no tiene la maquinaria para hacer el aeropuerto y no puede ser obra pública porque te demoras milenios en hacerla. Y lo que le ha costado a mucha gente entender, y creo que ya Y lo van lo he entendiendo, explicado bien, ¿no? lo va entendiendo, es que el riesgo de financiamiento, o sea, quien iba a sacar su dinero del bolsillo con o sin intereses, siempre iba a ser el Estado. Siempre iba a ser el Estado. La diferencia es que lo íbamos a pagar con un periodo, digamos, con un periodo de 5 años de gracia, o sea, durante Claro. 5 años el Estado no pagaba nada y a partir del 6º año pagaba. Claro, Lo que hacemos ahora, que es ir pagando, íbamos a hacer con la adenda, era ir pagando desde el inicio de obra conforme se fuera avanzando con el proyecto. Así es. Bueno, ya está clarísimo. No sé, Ismael, ¿tú entiendes la historia? Me parece claro. Más No. claro, más facilito no lo puedo explicar. Por todos lados se ve la situación política y los intereses aquí de promedio. Claro, mire, No se hay- los voy a explicar con una cocina que usted se compra, señora, para su casa. ¿Ya? Imagínese, usted desea tener una cocina. Una cocina bonita, porque la suya es chica, entonces está más grande, más fina, no se hace acá, es importada, etcétera. Entonces usted va y hace un contrato y se olvidan de poner la tasa de interés, porque usted la va a poner la va a comprar a plazos. ¿Ok? Se la están construyendo, todavía no se la han entregado, se la van a entregar, pero usted ya la está pagando a plazos. Y se olvidan de poner la tasa de interés. Entonces, usted dice, pero es que yo no sé cuánto me van a cobrar tasa de interés. O sea, ¿cuánto voy a pagar al final? Al final, no sé, eso es importantísimo. Ya, ¿por qué no nos sentamos a conversar de nuevo? Ya, hagamos una adenda al contrato y fijemos cómo se va a pagar esta tasa de interés. Y el Entonces gran ahora, problema- tanto es para usted, tanto para mí, y la cocina me la entregan en tanto tiempo. Bestial.
¿Entendió? Entendió. Eso es todo el problema. Y el problema del contrato es que durante los 5 primeros años de construcción no se había establecido el costo financiero. Claro. Entonces, lo que se pretendía era que esos 5 años fueran gratis, cuando ningún banco te va a poner el dinero desde el momento cero, pues gratis. Gratis, claro. Y ese era el vacío del contrato. Claro. Entonces, eso es lo que se ha tratado de corregir, cambiando la modalidad de pago que iba a ejecutar Claro. el Ahora, Estado. había una cosa que sí, yo creo que la negociación se pudo haber hecho mejor, porque como tú dices, todos son generales después de la batalla, ¿no? Que era bajar el número de años de la concesión. Dado que el financiamiento mayor lo estaba poniendo el Estado, en vez de darle 40 años, le ponías 30, 20, 10, lo que quisieras, ¿no? Ese es un tema que considero se puede incluir dentro de una nueva renegociación. Lo que pasa es que, No, ya no, acuérdate que ya no se va a renegociar, claro, va a ser resuelto unilateralmente. en el caso de... Ahora, ¿han firmado una resolución resolviendo unilateralmente el contrato? no, ahorita no hay nada firmado, pero a ver, ¿quién va a firmar esa resolución? Quiero ver. eso es un tema que hay que analizar y el nuevo ministro entrante, pero lo importante es que los 3 primeros años tú no puedes cambiar un contrato si no es por temas operativos, Claro. errores materiales o temas de bancabilidad. Claro. El tema que tú mencionas es un tema importante que se podía negociar después del tercer año. Lógico. Y eso se cumple a partir de julio. O sea, si el camino fuese de No aquí, en reducir el número de años de adelante, concesión. de aquí en adelante renegociar, ¿no? Como una de las soluciones, se puede Ahora, pero también... ¿cómo se va a renunciar si el ministro de hecho ya se ha resuelto el contrato? Ahora, me parece más típica del Perú, ¿no? Se ha resuelto el contrato y no hay una resolución que diga que se ha resuelto el contrato. Entonces el concesionario dice, perdón, a mí no me han resuelto el contrato porque yo no he visto un papel. Acá no hay un papel que diga que se ha resuelto el contrato. Por lo tanto, el contrato sigue vigente, pues. Y va a ser bien complicado, digamos, ¿Quién va a tomar firmar esa la resolución? decisión. Pues no, hay que preguntarle a Contraloría. A ver, ¿qué Claro. Entonces, eso es interesante de discutir. Ahora, esta es la parte técnica, ¿no es cierto? Acá dice Luis Alberto Artes una cosa bien interesante. De reducir el debate solo al costo de construcción del aeropuerto de Chinchero es continuar con las falacias. Chinchero pudo haber sido cualquier otra obra. Este es una especie de, no sé, pues caballo de Troya metido dentro del ministerio para que entre el fujimorismo a hacer un análisis político y tratar por todos los medios de deshacerse de un ministro, cosa que logró. Yo estoy convencida de que pudo haber sido también en lugar de Chinchero cualquier otra Claro, obra. cualquier otra obra. La excusa fue Chinchero, pero así como eso hay otros proyectos. Además que me parece también están genial. pagados. En este momento hay un hueco en el bypass del 28 de julio y a Castañeda no le pasa nada. No lo llaman, hay un hueco en la pared en el bypass del 28 de julio. No le pasa nada al hombre, tranquilo, normal, ningún problema. Y están reforzando acá rayitos de sol también, ¿no? Por si acaso. Así es. Ya, sí, pues, la verdad, entonces a ese no le pasa nada, se le caen las cosas, ¿no? Se le desploman, perdón, pues se le desploman. ¿Ya? Y no pasa nada. Acá han puesto una piedra y hay un ministro menos. ¿Cómo se van a organizar? La pregunta es a la viceministra, por ahora está en el puesto. Estoy todavía, ya renuncié, me imagino que el ministro entrante Tiene que tomar sus a decisiones. tomar las decisiones que corresponden. ¿Y qué puede pasar con el resto de... A mí lo que me preocupa es un comentario que se hacía en Australia, como, le voy a traer a colación. Chinchero es el conga de este gobierno. O sea, así como Egasa y Ejesur fue para Pero Toledo... al revés, ¿no? Porque acá la población sí quiere su... No, claro que quiere su conga al conga, pero revés. conga en el sentido de, ya a partir de acá no se hace nada, porque todos se mueren de miedo. Ese va a ser un tema complejo porque yo creo que este es un precedente, marca un precedente generando una bomba pues en el tema de las inversiones, ¿no? Claro. Yo me pregunto qué funcionario público va a querer cerrar LAP, ¿no? Viene Jorge Chávez, tenemos que continuar con la línea 2 del metro y hay decisiones complejas que tomar. Claro, por ejemplo, entonces, digamos, si el funcionario público encima tiene que tomar decisiones de alto riesgo y encima Claro. tiene la Contraloría y le quitas el derecho de defensa, no sé, hacemos Además, lo héroe más gracioso, nacional, ¿no? discúlpeme, entre paréntesis, con todo respeto al señor Contralor, ¿no? Montar un show sobre que lo quieren matar es ridículo. Discúlpeme. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es ponerle unos cuantos policías más, mejor, todavía sabrán a dónde va y qué hace, pero nadie lo quiere matar. Mira, yo he recibido Al Contralor, nadie lo quiere matar. amenazas. Yo he recibido amenazas toda mi vida, denuncias. ¿ya? Y jamás salgo a gritar, me quieren matar, ¿ya? Pero la verdad, que al Contralor nadie lo quiere matar. Y menos el día antes de que va a emitir el informe que le pone en bandeja la cabeza del ministro de los fujimoristas. Ay, por favor, al contrario, entre algodones lo tienen que tener. O sea que es ridículo que él no quiere matar. ¿Ya? Lo que ha habido aquí es una estrategia de victimización para que eche un informe horrible que no tiene ningún sustento en la materia de dolo, ¿ya? Y que ha hecho que un ministro renuncie
para darle gusto a los fujimoristas. O sea, eso es lo que ha pasado. Pero en fin, ahora, entra Bruno Yufra, ¿no es cierto?, de Produce al ministerio, pero al ministerio de Produce entra el Pedro Arachea, que es congresista. Este paréntesis, se ha roto el principio por el cual ningún congresista Pepe Causa entra al poder. No sé qué va a hacer Meche Arauz. Pero en fin, ¿por qué ella quería ser ministra? Pues ahora qué va a pasar, no sé. Pero se ha roto ese principio por ahora. Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Último bloque, eso es A Pensar Más. Estamos con Rosa María Palacios y la viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fiorella Molinelli. Acá hay bastantes comentarios sobre el copamiento de las instituciones de Estado, ¿no? Pero en fin, vamos a dejar eso para preguntarle a la viceministra qué va a hacer después. Ella, ¿cuántos años tiene trabajando en el sector público? 20 años. Y, 20 años. He trabajado en varias ¿En dónde instituciones, trabajaba? en OCIPTEL 8 años, en OCINERMIN otros 8 años, en Indecopi, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Su formación básica es como economista, Soy economista. pero después se ha dedicado a infraestructura. Me he dedicado siempre a infraestructura, telecomunicaciones, energía, minería y ahora en transportes. 20 años. En esos 20 años ha tenido procesos penales de alguna... Nunca he tenido ni siquiera una falta administrativa. Ni falta administrativa y mucho menos delito penal, ¿no? Ese es un tema que a mí me sorprende y es lo que me lleva a pensar, después de haber leído el informe de manera cuidadosa, que es un informe netamente político, sin sustento técnico y legal. Muy bien. Ahora que tiene que defenderse, porque esto se debería a fiscalía, el Estado tiene que ponerle la No, y defensa. ayer en el Congreso han aprobado comisión Investigadora. Tenemos ya una fiesta para los siguientes 2 años. Sí, claro. Eso es. ¿Ya? Ahora, no sé si ustedes han entendido el tema del contrato o no. Es bien fácil de entender, ¿eh? Pero en fin. Parece que en el Congreso no asistieron los señores congresistas a la hora de que se les explicaba. Bueno, el día que nos tocó, el ministro Vizcarra le tocó ir al Congreso, sí sorprendió la poca cantidad de congresistas que estaban presentes, ¿no? Yo tenía la expectativa de que la galería iba a estar llena, Claro. que nos iban a escuchar por 4ª vez y que íbamos a poder convencer y hacer entender el esfuerzo que hemos hecho por sacar adelante un mal contrato, un contrato que no es nuestro, es del gobierno anterior, y que, como te digo, más que una adenda, para mí ha sido una sustraenda. O sea, nosotros hemos quitado todo interés para quitarle cualquier telón de duda, de oscuridad respecto a que la propuesta, pues, temeraria de la empresa podría haber sido compensada pues con el pago de intereses exorbitantes que iban directamente a los bancos. Bueno, que eso es lo que decía el señor Víctor Andrés García Belaúnde, ¿ya? De eso los acusaba. Bueno, pero ya me alegra que después de la 4ª vez, tú sabes que estaba escuchando el programa, un programa de televisión donde ya el congresista García Belaúnde reconoce que el contrato es un mal contrato porque no tiene cierre financiero y tasa de interés, y ni tope a la tasa de interés. Y para mí eso es un avance, ¿no? Porque hemos escuchado tantas versiones, pero ese punto que he escuchado hace unos días me pareció bastante coherente con lo que venimos expresando durante todo este tiempo. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, se van los ministros políticos, viene un ministro que es técnico. Más o menos, ¿en cuánto tiempo creen ustedes que se lo almuerzan? Pero más que eso, Rosa Pobre María, Bruno, yo no creo debe ser, que a veces... ese es mi amigo, ¿cómo lo pueden maltratar así? Lo que hay que contar es, a ver, tú tienes el tema de ¿No creen que ustedes, la continuidad... en tu caso también, o sea, el caso de los ministros y viceministros actuales, ¿no creen que han sido demasiado técnicos? O sea, saben su tema, lo defienden bien el contrato, perfecto, pero se enfrentan a una realidad que los sobrepasa. 72 congresistas fujimoristas que están buscando la vacancia del presidente de la República. Es difícil gobernar con una oposición fuerte, digamos, una oposición bastante dura. ¿Hay coordinación? ¿Ha habido coordinación? Hemos, por lo menos en mi caso, yo recibo casi a diario a todos los congresistas, independientemente de qué partido, de qué bancada sean, todos tienen la misma atención, no ha habido diferencias de trato. ¿Qué Lo que quieren? pasa es que cuando Puentes. van a la entidad, digamos, tienen una actitud
porque es totalmente distinta a la que ellos tienen cuando están frente a cámaras. Entonces, ahí hay una complejidad que uno no sabe cómo entender, ¿no? Y de repente los amigos después, después de lo que dicen en voz alta, ya en el Congreso, vienen a tu lado y te dicen, uy, no mates al mensajero, ¿no? Entonces, te deja una clara desazón de que no existe una coherencia en sus vidas respecto a lo que piensan y a lo que finalmente terminan diciendo, ¿no? Eso es clásica en la política. Entonces, no es personal. ¿Cómo no es personal? Me estás metiendo presa. Yo no me imagino nada más personal que ir preso, ¿no? Volver a comenzar dentro de un ministerio es complicado, ¿no? Para poder comenzar a conocer un ministerio como este, que es un mega ministerio. La tarea, no la vas a aprender en un día. Conocer a la gente, conocer las tareas, conocer los problemas y meterte al detalle te tarda no menos de 6 meses. Y eso lo sabemos todos los que hemos estado en gestión pública. Y ese es el costo para el país, ¿no? 6 meses de retraso, de aprendizaje y para poder tomar decisiones. En una economía que viene teniendo una serie de atrasos respecto al despliegue de inversión privada, son 13 meses donde la inversión privada viene frenándose. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que esperar 6 meses más? Lo que sucede es que si el presidente Kuczynski maneja la economía bien, va a recuperar algo más de popularidad. Y eso es algo que el fujimorismo no puede permitir. Porque tú no puedes vacar a un presidente popular. Tienes que hacerlo muy impopular. Entonces, parte de la estrategia es volverlo impopular. Lo que pasa es que con los desbordes y con todo el problema de los ríos, etcétera, entonces el gabinete y el presidente se recuperaron popularidad porque hicieron las cosas bien. ¿Cómo haces para quitarle popularidad? Haciendo lo que ha pasado con Chincheros. O sea, primero acusándolos a todos de haberse coludido para beneficiar al concesionario, cosa que no es cierta. En ese informe, por lo menos, yo no encuentro dolo por ninguna parte, no se lo he buscado con lupa. La actitud dolosa de la ministra, viceministra, que se reúne, ¿no? Hace reuniones con, de confabulación, no está, por ninguna parte. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está el problema? El problema es político. Lo ha sido siempre y lo será siempre. Y el problema es que nuestros ministros y nuestra tecnocracia no es política. Ahora, yo espero que el ministro Vizcarra, exministro ahora, que sí es político, por supuesto siga siendo vicepresidente, y Kenji Fujimori lo apoya por Twitter, lo cual ya es la locura. Y a mí lo que me dijo una congresista es me acusaba de haberme reunido con la hermana del Premier, ¿no? Y eso es un tema que a mí me interesa aclarar. Mira, si yo hubiera tenido un tema que ocultar, me hubiera ido pues a la casa del mismo Premier a reunirme con la hermana. Claro. Pero como aquí las cosas se hacen transparentes y a todos se les trata por igual, no me voy a un chifa. Claro. Me reúno en el ministerio y se registra a todos. Claro. Nadie tiene corona. Ahora, dicen que... No voy a ser tan tonta, pues. Careta se está comentando que el Contralor fue a buscar al ministro, esta semana, el lunes. Sí, he estado leyendo... Fue a pedirle tregua, cosa que me parece totalmente... ¡Tregua! Pero él se fue a la guerra. Totalmente desproporcionado, cruzó las líneas enemigas y fue a pedir con una guerra de paz. ¿Qué tregua? Ni qué chocuar, ¿cómo que tregua? ¿No? Y ese es un tema que creo que... Bueno, deja a la luz, pues, cuál es su forma de actuar, ¿no? Las carencias que tiene el sector público, que es terrible. Tú me preguntabas por qué Australia le va tan bien, otros tan mal. Allá también tienen problemas políticos, no creas, algún día les cuento, pero no estos, pues. Ese es el tema. ¿Sabes lo que se discute? ¿Cuánto más de gasto social hay en el presupuesto público? Si el presupuesto es muy liberal o muy conservador. Claro. Ese es el tipo de discusión. Allá no hay discusiones por deseo de poder, por ambiciones. Por esas estupideces como que Fernando Zavala dice, por favor, una cosa es fiscalizar y otra cosa es obstruir. Mentiroso es la respuesta. Ya, ¿ese es un debate? Eso no es un debate, eso es un intercambio de insultos. Lo que te están diciendo, señor Galarreta, Becerril, Alcorta y compañía, y Salaverry, etcétera, etcétera, todos los que quieren ser presidentes del Congreso, es que están haciéndole daño al país. El señor Vizcarra se va a su casa, va a ser siendo vicepresidente, el señor Molinés se va a su casa. Yo me voy feliz porque tengo, además de ser funcionaria pública, tengo 3 hijos, a los que he venido sacrificando durante todo este tiempo, son pequeños, una tiene 15, la otra tiene 10 años y el último 5. No. Entonces, uno, por amor al país, sacrifica, digamos, todo el esfuerzo, compromiso y deja de lado a la familia, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento para mí importante para volverme a oxigenar y compartir con ellos lo que he dejado de hacer durante Claro, pero años. El problema no es ese. O sea, yo estoy seguro que usted y el señor Vizcarra van a estar muy felices con sus familias y todo lo demás, pero tenemos un país que manejar. Y el país está en este momento en una situación en la cual económicamente está desacelerado
muy desacelerado, la inversión privada no está entrando porque no tiene seguridad jurídica. ¿Y qué seguridad jurídica va a tener si le dicen por televisión que se ha resuelto el contrato y no sale ni siquiera la resolución que resuelve el contrato? O sea, renuncia el ministro, resuelve el contrato, todo se hace por televisión y no se hace el documento que resuelve el contrato. Por lo cual el concesionario sigue siendo, disculpen, sigue siendo concesionario. El Cusco tranquilo, porque el señor no lo han resuelto. Cuando lo resueltan, etcétera. Abuso de poder, ha dicho el señor ministro, y tiene toda la razón. Se ha demorado 10 meses en decirlo. Lo tenía atracado en la garganta y por fin lo dijo. Ha debido decirlo hace 6, ¿no? Lo que pasa es que lo que estamos diciendo, y eso no es culpa hace dos ministros atrás. No es culpa de la señora Molinelli, la acusación al ministro, al gobierno, el día lunes, es que esto era un desgobierno absoluto y que tuvieran un poquito de pantalones, ¿no es cierto?, para defender lo que ha sido finalmente la expresión de la votación popular. El Perú votó por PPK, le guste o no a la señora Keiko Fujimori. Y lo que está haciendo es fregar, básicamente. En política se llama así, fregar. ¿Cómo nos bajamos un ministro, nos bajamos otro ministro, nos bajamos los decretos legislativos, el otro, todo bajando, ya está. Bueno, mañana conversamos sobre Toledo en la ONU, ¿ya? ¿Qué tal mate de risa? Típica de Alejandro Toledo, ¿no? Le cuenta a todo el mundo que ha estado en la ONU. No ha estado en la ONU, pues. Ha estado en una charla con Surinam, pues, ¿ya? Que de todos los países del mundo, pues, es como que el más chiquito que puede haber. En fin. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias a la viceministra por empezar esta semana conmigo. A todos ustedes por su paciencia. Estoy acá en Lima, porque varios me dicen, ¿ya regresaste? Sí, claro, no soy un holograma, estoy acá. A todos ustedes por su paciencia. Espero que hayan disfrutado mucho los programas que grabamos, porque he recibido bastantes comentarios. Hay buenos comentarios y había rebotes periodísticos, ojo. Sí, Hay que comentar eso también después. Bastante información, porque hicimos programas temáticos con mucha información. Así que espero que lo disfruten mucho. Y la próxima semana tenemos sorpresas, ¿no? Va a haber sorpresas el viernes. Me voy a tener que trepar de nuevo un avión, maldita sea. De nuevo un avión voy a tener que trepar. Bueno, pero va a ser cortito el viaje. Va a ser para transmitir desde algún lugar del Perú este programa. ¿Ya? Listo, nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. 40 millones. Y eso lo firmaron 3 funcionarios. ¿No? Entonces. Que tienes toda la razón. Además, con este contralor, ¿qué funcionario va a querer firmar una resolución que diga, bueno, por la presente resolución se resuelve el contrato? ¿Qué funcionario? Yo me muero de miedo, después te crucifican. Esa es la razón por la que el gobierno de Humala no resolvió el contrato. Claro. O sea, podían haberlo hecho si estaban tan convencidos. Entonces, claro. ¿Por qué no se resolvió? Porque el contralor en esta misma carta donde me manda a negociar habla de la generalidad del contrato y no me manda a caducar. Esa es la respuesta. La respuesta es que el interés público no es un concepto fácil de justificar. Y la segunda pregunta es quién la justifica. Claro. ¿No? Entonces, ese es un tema que tendrán que analizarlo con mucho cuidado. Vamos a ir a la segunda parte, porque escúchenme, en Cusco no es que la gente esté precisamente feliz. Hay un paro, ¿no es cierto?, de 30 días para el día 30 de mayo indefinido, no tiene plazo. Y en medio de esto, el ministro Fernando Zavala, por fin, no, disculpen ya, pero por fin, ¿no? Dijo, no me maltraten, por favor. Así, tímido, ¿eh? Y ya saltaron los funcionarios. No, o sea, es un mentiroso. O sea, a estos señores del Congreso ni con el pétalo de una rosa. Pero ellos sí te chancan a Saavedra, te chancan a Vizcarra, vienen por Basombrío, te paran las leyes, te sacan leyes espantosas, te derogan los decretos legislativos. Nosotros no somos obstruccionistas. Es muy gracioso. Miren, yo me reía carcajadas en Sydney viendo los tweets de Luz Alvarado. Por el amor de Dios. ¡Ay! La renuncia de Vizcarra es un duro golpe para el país. ¿Qué? Pero si renunció por tu culpa y la de tu partido. O sea, ¿perdón? ¿En qué planeta viven? Y ahora en la mañana, si escucharas a Ricardo Gómez, que, bueno, al fujimorismo pobrecito se le sale por los poros, pero lo criticaba a Salvador del Solar, ¿no es cierto? Porque le decía que el gobierno era confrontacional. ¿A dónde? Si todos los que escribimos sobre política en este momento en el Perú, lo que le decimos al gobierno justamente es lo contrario. Por echados,
por andarle regalando la Defensoría del Pueblo desde el primer día, por andarle regalando una serie de funcionarios públicos al fujimorismo, ¿no es cierto?, por no haber defendido a Saavedra como debió hacerse con la cuestión de confianza, y hoy día están como están. Entonces, por eso digo, Fernando Zavala, por fin, dijo, por favor, no nos sigan atacando, una cosa es fiscalizar y otra cosa es obstruir, ¿no? Pero obviamente, y deberían defender a Basombrío bastante mejor de lo que han hecho con los dos anteriores. Patricia García, que también está en la lista. Está en la lista hace tiempo, está pedidita, pero han decidido que ya mucho ya. Entonces primero van a volarse a Basombrío esta semana. Entonces, ¿qué cosas creen? Que nadie se da cuenta. Además, perdónenme, termina esta historia, inmediatamente, lo que yo les dije, van a inhabilitar a Vizcarra, porque le han pedido su renuncia como vicepresidente. ¿Para qué? A ver, para la vacancia pues de PPK. Es que, de verdad, ¿quién es acá el confrontacional? La bancada fujimorista se quiere tirar al presidente de la República. Qué feo suena, ¿no? Bueno, pero en fin, buscaré un mejor lugar otro día que no tenga jet lag. Pero eso es lo que quiere bajárselo, quiere vacarlo. Si saca al primer vicepresidente de Mechita, se la sacan en un 2x3. Y el presidente lo declaran senil y ya está, necesitan 88 votos, tienen 72. Y yo sé que los consiguen, ¿ah? No es muy difícil. Y Luz Salgado presidenta. Pero se las vengo contando desde octubre. Y todo lo que les digo se va cumpliendo. Sí, pues. ¿Qué es lo primero que pasa ahora? Que le piden la renuncia al vicepresidente. Y obviamente que el gobierno sale a defenderlo. ¿Qué cosas creen que va a hacer el congresista? Becerril, Alcorta, que están luchando todos por la presidencia del Congreso. Van a presentar una acción ahorita y se va a tramitar a todo abuelo para inhabilitarlo como presidente de la República por haberse negado a renunciar. ¿Ya? ¿Y por qué quieren que lo quieren habilitar? Ya pues, o sea, esto es político. Yo creo, hay una cosa que hay que decir antes de irnos a la pausa. Este gabinete, lamentablemente, no sabe de política nada. Sabe de hacer las cosas tecnocráticamente bien. Se desplegaron en el fenómeno del niño estupendamente bien. Ahí es un gabinete súper afiatado, la emergencia se cubrió bien, la reconstrucción se cubre bien, perfecto. Todo lo que es tecnocrático son los mejores en su campo. Pero de política no saben nada. Y el más político de todos les diría que era Vizcarra. ¿Ya? Y ese ya, chao. Y después viene Basombrío. ¿A quiénes están votando? A los que tienen habilidades políticas. Al nieto se lo vuelan en una. Pero espérense nomás, no es que sea boca sapo, pero están dejando a los tecnócratas y están votando a todos los que tienen habilidades políticas. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Recuerden, amigos, que tenemos un canal en YouTube en donde se encuentran todos los programas de A Pensar Más con Rosa María Palacios, además de las actividades de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Vamos a hablar un poquito más de lo que va a pasar en el Cusco. Paro. O sea, el gobierno se enfrenta a un paro provocado por la Contraloría del Congreso, diciendo que ese contrato no se puede hacer. Ahora, el problema, ministra, es que el mismo ministro Vizcarra dijo que el contrato no va, pues. Si él hubiera insistido hasta el final con que el contrato sí va, de repente pues no estábamos en esta situación. Sí, bueno, la decisión la toma él a partir del informe de la Contraloría, ¿no? Como bien mencioné, él dijo, yo no regreso al contrato original. Y el informe de la Contraloría en sus recomendaciones finales te envía al contrato original, que tiene todas las fallas que ya conocemos. Entonces, yo creo que la tarea dura le queda al ministro entrante. Va a tener que analizar las alternativas, que son 3, nada más: la caducidad bilateral, la unilateral y la renegociación. O sea, si esta adenda no satisfizo a la población, a la opinión pública, bueno, el camino es ir hacia una nueva Lo que quiere, renegociación. por ejemplo, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, es que el aeropuerto lo haga el Estado. Ese es un tema... Se acabó. Y se concesiona la operación, pero ya lo hace el Estado. Total, es facilísimo porque, no sé, ingeniería de las Fuerzas Armadas puede hacer el movimiento de tierras y ya está. Hay que romper ciertos mitos, ¿no? Yo creo que la gente a veces habla porque nunca en su vida se ha hecho una obra pública. Nunca ha hecho un aeropuerto. Y menos un aeropuerto. Para comenzar, una obra pública no es que el Estado pues mañana cierra, dice ya, salgan todos los... Para firmar estos acuerdos, bueno, lo metieron al avión, le mandaron la presentación de Vizcarra y se la mandó en inglés
lo mejor que pudo, pero no es su tema, no tiene por qué estar vendiendo pues infraestructura, ¿no? Pero lo hizo también, salvó el día. Y de ahí salió el mediodía a Canberra, Sí, sí, sí. ¿ya? Pero corriendo. Entonces, la verdad es que dije, ¿vas a decir algo de la renuncia? ¿De por qué no está el que estaba anunciado? No. No es políticamente correcto. Los temas internos no se discuten en el exterior. Así que muy, muy profesional. Pero la verdad es que yo sentí que no iba a haber ministro. Y quedábamos como Brasil, que Brasil no tenía autoridades en ninguna parte, pues. Porque imagínate, en medio de tenía 2 periodistas brasileros, los agarra pues todo este problema brasilero, allá no hay una autoridad brasilera que salga afuera a vender nada, pues, ¿no? Porque no hay autoridad. Cuando no se representan los países en estas instituciones, lo que das, no solamente das la idea de que no te importa, que es mala, sino también de que no existe autoridad, de que nadie toma decisiones en tu país, y como nadie toma decisiones en tu país, no puedes enviar a nadie. Claro. Es atroz, ¿ya? Y acá están sentados en estas salas gente que está o ya está invirtiendo en nuestro país o está invirtiendo en el resto de Latinoamérica, y el Perú podría ser un destino interesante. Lo que sí quedamos muy bien en casi todas las exposiciones comparadas, por ejemplo, la gente que hablaba desde la CAF o desde el Banco Interamericano de Desarrollo, que decía que por lo menos nuestro cumplimiento de la ley era mejor que el brasilero, mejor que el argentino. O sea que obviamente la estrella de estas reuniones, ¿qué país crees que es? ¿Perú? No, Chile, pues. Bueno, lógico, pues. Chile, Sí. cumplimiento de la ley, competitividad, productividad, o sea, en todos los indicadores ¿Qué nos falta? que nos falta que cumplamos la ley, que la gente cumpla la ley, tener un país donde si tú das tu palabra, la palabra empeñada tiene valor, donde para hacer negocios, o sea, tienes un ambiente de negocios que te acompaña, la parte regulatoria existe, pero ¿quién la hace cumplir? Y sobre todo un sistema judicial, ¿no? Un sistema judicial que funcione de verdad. O sea, que no solamente estoy pensando en el ámbito penal, sino Claro. también en el ámbito civil, que haga valer los contratos, que si tú no tienes eso, es bien complicado, ¿no? Nos falta mucho, mucho. De verdad, es muy deprimente hacer comparaciones, ¿no? Y la calidad de vida en Australia es una de las mejores del mundo. La ciudad de Melbourne ha sido escogida por no sé cuántos años consecutivos como la mejor ciudad del mundo para vivir. Y vaya que tiene para mostrar, ¿ah? Una playa preciosa. Imagínense la Costa Verde, pero linda, ¿ya? O sea, que así que tú dices, qué bien, pero qué linda, así, ¿no? Un puerto como Fremantle, que es un puerto chiquitito histórico, al lado de Perth, que podría ser como el Callao. Todas las noches de fin de semana, calles peatonales abiertas al público, todas son las fachadas, son de 1900, que para Australia es muchos años, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso en el Callao? O sea, tenemos los recursos, tenemos los lugares, la infraestructura, tenemos Todo, los mismos recursos, todo, y mucho más gente, o sea, tendríamos más gente para participar, ¿no? Y de verdad bien deprimente, ¿eh? Esa parte sí es deprimente, pero lo otro por lo menos uno aprende a comparar, y es muy bueno que la gente salga para comparar. Bueno, está con nosotros la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli. Vamos a hablar de su sector, por supuesto, de lo que ha pasado, de las terribles cosas que han pasado, y de este contralor que tenemos. Ella no va a suscribir nada de lo que voy a decir, pero yo se los voy a decir, que primero dice que sí, que no, que no, que sí, que no, que sí, que esto, no, que sí, ¿no? Y que es el gran culpable, porque él era, ¿cómo les explico? La excusita, lo escribí la semana pasada, para censurar al ministro, pues. Es el gran culpable de todo lo que ha pasado. Y de lo que va a pasar, porque esta telenovela no termina. Tiene como 20 capítulos más. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas RTV en Cusco. En vivo también con nuestras emisoras Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, yo estaba en Australia cuando el ministro renuncia el domingo en la noche. Y les aviso a todos, bueno, ya no tengo ministro. Y una reacción de una latinoamericana me dice, ese es un país latinoamericano. ¿Ya? Pero bueno, vamos un poco al cuento.
El caso es, digamos, yo no es que tenga bola de cristal, pero si ustedes leen lo que he escrito la semana pasada, les conté lo que iba a pasar. Es decir, el informe del Contralor iba a ser un informe devastador, con nombre propio, contra el ministro Vizcarra, su viceministra y otros funcionarios de Proinversión y del ministerio. Es decir, le iba a dar una especie de pistola humeante al Congreso para que simplemente ejecuten al ministro. ¿Por qué hace esto el Contralor? Por una razón política, no técnica. Eso hay que entenderlo bien. Los 72 votos del fujimorismo pueden votar al Contralor mañana. ¿Ya? Mañana. Entonces, el Contralor es un rehén del fujimorismo. Eso es lo que nadie quiere entender. Y va a hacer lo que el fujimorismo quiera o lo que él crea, y ni siquiera se lo tienen que pedir, que el fujimorismo quiere. Así es fácil, ni siquiera se lo tienen que pedir. Porque lo único que quiere, siendo un funcionario de carrera, lamentablemente hay funcionarios así, es mantenerse en el puestito máximo de Contralor por el resto del tiempo posible, es decir, por el periodo de 5 años. Acuérdense que a él lo eligen en el último año de Humala. Lo primero que hace cuando gana el fujimorismo es ofrecerle el puestito de trabajo a Juan José Díaz de Oz. Que ustedes recordarán acá que él me escribía por Twitter de qué delito me acusa. Y le dije, yo no lo acuso de ningún delito, yo lo acuso de ser un conchudo. Y renunció esa misma tarde, por lo menos tuvo un poco de vergüenza, porque eso se hacía para congraciarse, mandó 12 proyectos de ley, o sea, una actividad pues histérica para que los congresistas no lo sacaran, y los congresistas no lo iban a sacar, pero de ahí nace pues una relación con el fujimorismo. Ese Contralor, y yo he visto la carta del Contralor al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular a mi viceministra, que no me va a dejar mentir, ese Contralor le ordena a la viceministra renegociar el contrato de Chinchero. Está en blanco y negro. Le dice, usted renegocie. Ese contrato es bueno, pero renegocia. ¿Qué? El término del endeudamiento. Eso está en blanco y negro. Eso, por supuesto, no figura en su informe final. Y yo lo he leído todo mientras hablaba el ministro Ferreiros, ahí, por lo menos Lima Sidney, digamos, y además ayudaría a, les digo, una comunidad peruana importante, porque, digamos, si tú tienes educación universitaria, sí, Australia te abre las puertas. Es como Canadá, pelea por los mejores migrantes, por los que ya están educados, por los que... Entonces, mucho venezolano ahora, mucho venezolano, y yendo para allá con profesión, sobre todo en actividades como medicina, todo lo que es ciencias médicas, dentales, ingenierías, petróleo, los brazos abiertos. Nos dicen, nosotros necesitamos gente. Nuestro problema más grave es que no tienen población. O sea, imagínate ese tamaño de país para 27 millones de habitantes. Y por supuesto, imaginarán ustedes con esa riqueza la abundancia que hay para hacer cosas como muy buena educación. O sea, la investigación aplicada en Australia. Me llevaron a un laboratorio que yo sentía que estaba como en esas películas de James Bond, donde al final llegas al laboratorio malo y todo va a explotar. Ya, un laboratorio así gigantesco. ¿Qué hacían en este laboratorio? Voy a tratar de explicárselos de la manera más fácil. A ver, esto no va a ser fácil, ¿eh? Bombardeaban electrones ¿ya? A través de un tubo, ¿ya? Y con ese bombardeo de electrones investigaban un montón de cosas, pero de todo, o sea, desde medicina, ciencia, cáncer de mama, arte, descubrían todo lo que había bajo las pinturas, no sé la cantidad de trabajo que hacían. Y este bombardeo de electrones era en una especie de ring circular, gigantesco, y al lado de este ring enorme, ¿no es cierto?, estaban las estaciones de investigación. ¿Ya? Y tú, y luego nos invitaron a una organización muy grande también de investigación aplicada para ver, por ejemplo, cómo, y eso era con el concurso de grandes empresas mineras, ¿no es cierto?, se hacía un proceso para mejorar el residuo, ¿no es cierto?, de determinada explotación minera. Y lo mejorabas notablemente y lo podías reusar para hacer el 20% de cemento, por ejemplo. Para que no haya afectación ambiental. Ambiental, pero que además puede ser reusado en otro bien. Reciclaje. ¿Ya? Y esa investigación, y esta organización vivía de sus patentes, que eran miles, tenían más de 10.000 patentes. Imagínate, no tenemos ni una patente. O sea, llevamos al general Daniel Mori y se echaba a llorar, pues hay una cosa, pero es que es tan lejos. Y la otra cosa muy importante, creo que de Australia, es la homogeneidad en el trato. O sea, la autoridad tiene el mismo nivel que tú. Yo almorcé con la ex congresista por el estado de Western Australia en el Parlamento en Canberra. Oye, nos terminó llevando a su casa, o sea, son súper abiertos. Son muy hospitalarios. Hospitalarios. Es igual que tú, una mujer de allá me escribía que
Ella comía la persona que limpiaba comía en la misma mesa que el presidente de la compañía. Qué bonito. ¿Ya? Y todos eran iguales, porque todos son migrantes. Los espacios públicos, por eso, son de todos, y al ser de todos, son hiper cuidados. Digamos que destacan la esencia de la persona. Claro. Básicamente. Y sobre todo su ciudadanía. O sea, si esto me pertenece, o sea, si esta playa es mía, la tengo que cuidar, pues, ¿no? Si este parque es mío, lo tengo que mantener limpio. Impecable. Usted no se imagina la limpieza, el orden. Claro, manejan por la izquierda, ¿no? Entonces uno, cuando camina por la calle, se equivoca de vereda, ¿no? Uy, sí, claro. No, claro, no puedes mantener tu derecha, sino tienes que mantener tu izquierda. Uy, Dios, es peor que el día de Tlaca. Una marea, y dices, Dios mío, ¿por qué toda la gente se me viene encima? No me equivoqué de lado. Tienes que mirar, decíamos todo el tiempo, hay que mirar para los dos lados, porque si no nos matan. Claro. Pero un tránsito muy ordenado. O sea, el peatón pone un pie en el crucero peatonal y frenan todos los carros. ¿Cómo sucede en el mundo civilizado? ¿No? Nadie te mata. Sí. Unos museos estupendos, o sea, todo lo que es cultural, la oferta cultural. Mira, estaban dando Carmen, había una exposición de Van Gogh, o sea, entonces acá en el fin del mundo, porque es el fin del mundo, ahí en el fin del mundo, porque hay las condiciones. Entonces, bueno, a todos les recomiendo ir, pero eso sí, tienen que tomarse como 2 días para dormir y 2 días. Cuando uno ya termina de acostumbrarse al jet lag, se tiene que venir de regreso. Claro. O sea, la primera noche que logré dormir 6 horas, al día siguiente me venía para acá y dormí 4. Probablemente te siga chocando un poco durante el día. Sí, por eso voy a decir tonterías todo el día. O sea, no se asusten. Ahora, pero pasó una cosa fascinante. El ministro Vizcarra estaba anunciado para ir el día martes a Melbourne, porque cuando hablamos justamente al encuentro latinoamericano australiano. Es un encuentro lo hace el Consejo, digamos, Empresarial Americano-Australiano, que es una institución privada que se llama ALABAC. Imagínense ustedes, una especie de CONFIEP, pero para la relación con América Latina. Y, gente, el tema de este año era infraestructura. Entonces era gente, inversionistas interesados en invertir en infraestructura, ver qué estaba pasando en América Latina. Y los ministros o autoridades de los distintos países, obviamente compitiendo por vender su país, cada uno lo mejor que pudo. Igual pasó la semana anterior en minería, en un evento que se llama Latin America Down Under, de minería, pero este era en Perth. Ahora, hay que decirlo, nuestro viceministro Lavó se bandió solito, y todas las delegaciones iban 4 o 5 personas, ¿no? Ponían su stand, repartían sus brochures. Ya. El ministro él mismo era, el viceministro, él repartía su brochure, sus disquetes, su no sé qué cosa, hablaba, dirigía la orquesta. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no te acompañan 2 o 3 personas más? ¿Saben cuál fue la respuesta? Porque si se publica la resolución del peruano de que vienen 4 personas, ¿ya? En el Congreso lo matan al ministro. Entonces, de verdad, señores congresistas, da vergüenza ajena, porque eso es hacer obstrucción a la promoción del comercio peruano. ¿Ya? Ahora, lo hizo estupendamente bien, todo el mundo coincidió en que era el que mejor habló y todo, pero tienes que competir contra un chileno que llega con 5 o 6, hasta el paraguayo tenía más trupé, ¿ya? Y no es, ustedes dirán, bueno, se van a pasear. No, nadie se va a pasear, no sales de un hotel donde estás encerrado el día entero dando entrevistas a gente como nosotros y otros más, porque estaba toda la prensa latinoamericana. ¿Ya? Entonces, no, mira, ¿sabes qué? No es ningún paseo. Y bueno, esperábamos a Vizcarra en Melbourne, ya desde el día de la interpelación, que fue de madrugada para nosotros, me olía que no iba a venir, así que tuve un contacto y me dijeron, no puede venir, programa, foto, o sea, hiper esperado. Entonces, felizmente lograron, ya había renunciado el ministro Vizcarra el lunes, lograron llamar al ministro Ferreiros, como te conté, que estaba en Hanoi, o sea, Hanoi queda en Vietnam, que bien lejito, ¿ya? Entonces él tenía que estar en Canberra 2 días después en Melbourne, ¿ya? Y en mi celular, que no es fácil leer, dice, ¿y dónde está el dolo? Para acusar a alguien del delito tiene que haber dolo. Dolo quiere decir yo quiero robarle al Estado, ¿ya? Me estoy confabulando con otros en banda para robarle al Estado. ¿Dónde está el dolo? Página, dolo, nada. Debió, podría, tendría, todo condicional. Oye, ¿dónde está el dolo? ¿Y cuál va a ser el titular? Contraloría recomienda acusar penalmente a tantos funcionarios. Porque obviamente el titular va a ser ese. Lo que no dice es que ese papelucho que ha hecho la Contraloría no tiene nada que indique que hubo una actividad dolosa por parte del ministro y los demás funcionarios. ¡Nada! ¿Dónde está el dolo?
El señor Contralor los manda a renegociar, los manda el Contralor en blanco y negro. Ellos renegocian. Y ahora no le gusta la renegociación. Entonces que lo negocie él, pues. Porque entonces todos los funcionarios públicos del país están sujetos a que si no le gusta de una manera absolutamente subjetiva, entonces se van a un proceso penal que obviamente se va a archivar en la fiscalía, pero te demora 2 años y tienes que tener un penalista al lado para que te defienda. Entonces, pregunta, ¿quién quiere ser funcionario público en el Perú hoy? Y no sobra el fujimorismo, por cierto, ¿no? Bien tranca, ¿no? Bueno, está con nosotros la viceministra Molinelli, que se estaba riendo mientras yo contaba el cuento, pero se los tengo que hacer sencillo porque si no la gente se confunde. Sí. Hola, Rosa María, buenos días. ¿He mentido en algo? Lo has contado bastante bien. En verdad, ha sido un trabajo que desde el año pasado nosotros asumimos en coordinación con la Contraloría. Tú sabes que el tema de los megaproyectos era un tema que venía desde el plan de gobierno. El tema de Chinchero estaba en plan de gobierno, como un tema de destrabar. Yo fui una de las principales interesadas en buscar el Contralor para interpretar bien el contrato. O sea, la transparencia como funcionaria pública estuvo puesta desde el inicio. Me acerqué al Contralor, me puso a un equipo de acompañamiento para darle una lectura correcta al contrato. Y después, como resultado de ese acompañamiento, emite esta carta que tú muy bien has mencionado, que es una carta que él mismo firma, que yo siempre digo, no es que o sea, mañana él no puede decir, uy, el funcionario se equivocó en su apreciación. No, él mismo la firma y en donde me dice 2 cosas concretas. Me confirma la generalidad del contrato respecto a la tasa de interés, que no se le había puesto límite. Y el segundo tema es que me manda, como tú dices, a negociar. Negocia, que a negociar. Yo lo he visto hace tiempo. Y ese yo le pregunté a la ministra hace muchas semanas, ¿por qué han renegociado? Porque estaba ordenada por la Contraloría. Dice, de ser relativa la respuesta señalada al del presidente, que es una cosa, negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero del pago. Negociar, como el chino Fujimori, disolver. Acá dice, negociar con el concesionario. Negociar. O sea, lo que dice, la venda no debió hacerse esa venda nunca, pero si el Contralor lo estaba mandando a hacer. Y además... Negocie usted, le dice, negocie. No le dicen qué término, o sea, no le dicen, sácame tanto, dame tanto, me reduce los años de concesión. No, le dicen, negocie. Sin recomendación. Sí, negocie. Eso es todo lo que tiene que hacer. Ya, pues negociaron. Sacan una nueva venda, ya con la tasa de interés, no sé qué. Claro, que el Estado tenía que asumir una parte, el 80%, ¿verdad? Todos presos. Oye, tienes que estar loco, de verdad. Ahora, mi pregunta es desde la distancia, ¿por qué renunció el ministro? Bueno, el ministro ha tratado de ser consecuente con lo que él mismo señaló dentro de todo este periodo de renegociación. Él lo que prometió es que no iba a regresar al contrato original, lógico, que tenía una serie de falencias. Y ahí me permites recalcar un tema bien importante, que es, si bien es cierto el Contralor ha sido elegido en el gobierno anterior, él ya había sido vicecontralor. Claro, pues un funcionario de carrera. Desde el 2014 veníamos escuchando un silencio absoluto respecto a este contrato. Entonces yo personalmente le he pedido al Contralor que él y sus funcionarios también se involucren en este mismo informe por haber omitido su función de supervisión respecto a las observaciones que en el 2014 hicieron en relación a que no se había puesto fecha límite al cierre financiero y a la tasa de interés. Omisión de funciones es un delito, ¿no? Bien penado, por si acaso. Bueno, entonces sin amenazar a nadie, pero diciendo la verdad, vamos al tema de esta como telenovela que va a seguir. La ministra ha renunciado, pero su renuncia todavía no ha sido aceptada, por lo tanto sigue siendo viceministra. Y su nuevo ministro es Bruno Yufra, que ya ha estado en el Estado y ha logrado hablar con él todavía. Todavía no hemos hablado, hemos chateado. Chateado nomás, pero todavía hay que conversar. ¿Por qué? Porque hay varios problemas. El primer problema es que el ministro señaló que se iba a resolver este contrato. El Perú no ha resuelto unilateralmente un contrato desde los 90s, ¿ok? Entonces, la visión en el extranjero es que ahora el gobierno resuelve unilateralmente contratos, cosa que nunca había pasado. Uno de los méritos del Perú era que que cumplía con su palabra. Entonces ahora no cumple con su palabra. Muy bien. 2, resolver un contrato, señores, no se hace porque, ya no quiero y me voy. No. Dura muchos meses y hasta años en un periodo de, si no hay negociación directa, te vas al arbitraje, esto se va al CIADI, y el CIADI va a establecer de aquí a 2 años o 3, con peritos y todo, cuántos millones de dólares hay que pagarle al concesionario. Millones de millones. Se calcula por lo menos unos 40 millones de dólares. Como penalidad. Sí, por no haber hecho nada. Claro. Eso se llama no cumplir con tu palabra. Yo no sé qué lógica pueda tener eso, pero en fin, por eso no entiendo por qué el ministro quería resolver el contrato.
Todo el mundo, bueno, hay mucha gente que pretende ser general después de dar la batalla, ¿no? Lógico, Y entiendo la presión. el tema, como tú bien has señalado, el tema de la seguridad jurídica a las inversiones es importantísimo respecto a nuestra credibilidad país. Y en esa línea, yo he venido sustentando que el tema de la caducidad es un tema bastante delicado, que hay que analizar, hay que tomarse un tiempito para analizarlo. Sobre todo cuando nos referimos a la caducidad de manera unilateral. Lógico. Porque de acuerdo al contrato, eso debe estar sustentado en el interés público. Y el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto al que el concepto de interés público es un concepto etéreo, genérico. Claro. Entonces, la pregunta es, y se la devuelvo al Congreso, ¿el Congreso estaría dispuesto a sacar una ley diciendo que es de interés público caducar chinchero? ¿Consejo de Ministros lo va a hacer? ¿Contraloría lo va a hacer? ¿O lo tienen que hacer 3 funcionarios que frente a un arbitraje más adelante a futuro tendrían que asumir los costos que ello implicaría? Vamos a suponer que el tribunal arbitral pues le reconoce a la empresa en un arbitraje pues que tiene que recuperar $100 millones. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy jueves 25 de mayo del año 2017. Rosa María, buenos días. Buenos días, amigos, nuevamente aquí, luego de 10 días fuera. Sí. Y la verdad es que hablamos el martes. Hoy día estamos jueves, ¿no? Jueves. Ya no sé ni qué día estoy. Lo que pasa es que cuando regresas de el oeste, digamos, hacia el este, recuperas un día, en realidad, viajas todo el día el mismo día. Entonces, o sea, estás duplicando un día. exactamente. Qué loco. Entonces, el día miércoles, digamos, yo he salido, no sé, hablé contigo, Claro. ¿se acuerdan? Acá hablamos yo a las 11 de la noche, hablé, eran las 8 de la mañana acá, pero el día martes, yo estaba ya para irme a dormir para el miércoles. He salido madrugada ayer, el miércoles, he viajado 30 horas y acá estoy. Ya llegó el miércoles. Claro. No, llegué más temprano de lo que salí. Claro. De Oakland salimos a las 6 de la tarde y llegué a Santiago a las 2 de la tarde. O sea, sales más temprano, lo cual es un poco extraño para tu cuerpo, ¿no? Comienza a sentirse un poco más. Y la verdad que fue un viaje muy largo porque en total han sido 10 vuelos, 3 para ir, 3 internos y 4 para regresar. Complicadísimo. Pero una experiencia valiosa a toda la audiencia que me ha escrito, sobre todo a la audiencia que nos escucha en Australia, que es enorme, yo me quedo muy sorprendida. Hay un grupo, una comunidad peruana en Melbourne muy activa, que justamente le entregaron al ministro de Comercio Exterior un cheque, digamos, de lo que habían hecho en actividades, habían juntado como $7,000 para el norte. Y que están muy pendientes de la noticia en el Perú y que escuchan Radio Santa Rosa y que nos siguen. Hice yo una serie, hoy día prometo terminar la serie, de artículos sobre lo que estaba pasando allá, de lo que se trata. Esta es una invitación del gobierno de Australia a periodistas de toda la región, fuimos 9 periodistas, es de que no solamente conozcas el país, ¿no es cierto?, sino también las posibilidades de relación con el Perú. Y eso es lo más interesante. Y una de las más grandes formas de relación es a través de la minería. No solamente porque venga inversión minera australiana al Perú, sino porque ellos han desarrollado algo que creo que para el Perú puede ser muy interesante, que es la cantidad de proveedores que tú tienes para la minería. En Australia, el 50% de esos proveedores ya exporta. Pero no solamente la minería. Empezaron en la minería, pero exportan otras cosas a otras cadenas de producción. Entonces, por ejemplo, conocimos a los propietarios muy entusiastas de una fábrica de máquinas que hacen tubos de polietileno. Y han vendido máquinas en toda la región, compitiendo con los americanos. Materia prima. No, maquinaria. Maquinaria, la correcto. maquinaria para hacer el tubo. ¿Ya? Claro. Y con su una mirada muy parecida a la nuestra, que eso es lo que a mí me gusta. Es un país de migrantes, todos son migrantes. Melbourne, por ejemplo, es una ciudad muy asiática. Yo al principio sentía que estaba en Vietnam, porque era una cosa rarísima, ¿no? Y me explicaron, no, mira, acá hay 500,000 de estudiantes en Australia. Mira, los números son tan extraños, ¿no? Es un país que es del tamaño de Estados Unidos sin Alaska, ¿no? Pero tiene solo 27 millones de habitantes, tiene menos gente que el Perú. ¿Ya? Sin embargo, de esos 27 millones, 500,000 son estudiantes extranjeros que van a universidades buenísimas. Y de ese 500,000, la mitad son chinos. La mitad.
latinoamericanos hay 12.000, bastante colombiano, pero poco del resto de Latinoamérica. Entonces eso hace que las ciudades sean pues muy cosmopolitas, muy mixtas, que te encuentres comida peruana en una esquina, comida mexicana en la otra, vietnamita, coreana, china, japonesa. Ahí decía, pero ¿cuál es la comida de Australia? Entonces me decían, es la comida de cualquier parte del mundo hecha con los mejores ingredientes. ¿Ya? No, sí, no, tenían su soberbia también, y un regionalismo enorme que yo no lo sentí la primera vez que fui a Australia, porque fui a Sydney. Entonces no te das cuenta de lo regionalistas que son, pero en la primera región en la que estuve, que es la más grande, que es Western Australia, es gigantesca. O sea, para atravesar la región de un lado a otro para ir a visitar un asiento minero eran 2 horas de avión, y ahí se llegaba a esas tierras rojizas, ¿no? La gente se imagina los canguros y las tierras. Canguros hay como cancha, eso no tienen problema. Más bien poblaciones nativas sí son el 2% del total de la población. O sea, no llegan ni a 500.000 personas, muy dispersadas, y sin embargo antes de la llegada de los ingleses, fue la isla, digamos, toda Australia y Tasmania, la cuna de más de 200 lenguas que se han perdido a la mitad, ¿no? O sea, lo que se hizo contra los aborígenes australianos es parecido a lo que se hizo contra los aborígenes norteamericanos, ¿no? No hubo como acá mestizaje, no. Y sobre todo exterminio. Y por supuesto están muy arrepentidos de todo esto, ¿no? Pero es parte de la historia. Entonces fue un viaje realmente fascinante. Los colegas latinoamericanos, como siempre, se unen. Donde haya un grupo de periodistas latinoamericanos va a haber, por supuesto, chongo, ¿no? Entonces siempre inmediatamente estuvo, la verdad se formó un grupo muy simpático, muy mezclado. Había una chica que era muy jovencita del Ecuador, que trabajaba para un diario importante del Ecuador, pero que era la corresponsal en provincias, digamos, así como la subdirectora de un diario de Panamá, que es ya veterana de muchas guerras, ¿no? Entonces éramos un grupo variado, ¿ya? Pero entre todos nos dimos una mano, y la verdad es que la pasamos como grupo, digamos, muy bien, muy preguntones todos preguntones, y algunos con más especialización en la minería que yo, ¿no? Yo era más bien de afuera. Y hay muy buenas noticias que tú, por ejemplo, diste a conocer aquí el martes en Claro, ese y hoy es recién noticia aquí en el Vamos Perú. a contarle, porque el martes se contó aquí que se estaba firmando la intención de negociar un tratado de libre comercio con Australia, que en calidad de primicia les di desde Australia. Y la otra buena noticia es la apertura de la conectividad aérea para alguna línea australiana, probablemente Virgin sea la que haga la conectividad, porque Qantas ya está en Chile, pero o Qantas o Virgin saldría de Lima a Sydney, lo cual mi cuerpecito agradecería mucho si me vuelven a invitar. ¿Cuántos transbordos evitarían allí? 3. 3 transbordos. Claro, pues, porque yo he hecho Sydney, Auckland, Santiago. Es un alivio. Claro, entonces me he ido a Nueva Zelanda, a Chile, para llegar a Lima, cuando podría volar directo, la verdad. Entonces sería muchísimo.